Vale. Ok, pues nada, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. Como os decía, voy a presentar lo que es la formación en psicología y psicoterapia transpersonal integrativa. Bueno, voy a explicar un poco por qué incluyo estas dos palabras, aunque según cómo tendré que poner terapia transpersonal integrativa, que luego explicaré también por qué. Y también voy a hablar del resto de actividades que tenemos programadas para este curso. Entonces, bueno, pues este es el tema principal, la formación. Que bueno, este es el cartel del nivel básico. Luego hay el segundo y tercer cursos, que son el superior 1 y el superior 2. Entonces voy a hablar del primer curso, pero voy a hablar de toda la formación. Y luego aquí está la lista de estas actividades, simplemente para enumerarlas. Luego ya entraré un poco a esbozarlas, porque me quiero centrar más en la formación. Bueno, como había muchas personas que están fuera, sobre todo pues México, bueno, Latinoamérica, ¿no? En general Colombia, Argentina, Chile, que nos pedían de formarse, pero que no podían venir, nos preguntaban por online. Bueno, estamos mirando de la posibilidad de arrancar un curso de especialización online, que sería bueno, un poco el contenido del curso básico con algunas adaptaciones, quitando algunas de las cosas, no muchas, pero que no se pueden hacer online, como puede ser las sesiones de respiración transpersonal, pero bueno, hemos visto que hay un porcentaje muy elevado del contenido que se puede seguir dando, y entonces bueno, pues estamos mirando de ver si arrancamos también este curso. Luego ya esto llevamos meses haciéndolo, de 8 años, este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica, que la siguiente edición es ahora el 30 de septiembre, el 1 y el 2 de octubre. Lo hemos hecho este año ya en marzo, abril y mayo, porque había mucha gente interesada. Y a raíz de todo este interés, pues estamos diseñando una formación específica en psicoterapia psicodélica, que arrancaría en octubre, noviembre y acabaría en abril de 2024. O sea, serían 18 meses con 10 encuentros presenciales bimensuales y bueno, algunas otras actividades. Y esto sería en Barcelona, pero queremos como intentar ver si se puede también ofrecer, ni que sea una parte de la formación online, sino toda, con el compromiso de hacerlo algunos encuentros presenciales, ¿no? Luego hacemos también test de respiración transpersonal, que el primero de este curso lo haremos ahora este fin de semana, el sábado, y tenemos programados varios más. Normalmente hacemos uno cada 2 o 3 meses, entonces un poco haremos uno en noviembre, que ya tenemos fecha, febrero, mayo, o sea, como mínimo 4 este curso. Y luego esto es nuevo también, ahora tenemos una tienda virtual en la web donde vamos a ir subiendo cursos y seminarios que vayamos haciendo para que se puedan adquirir on demand, es decir, pagarse y verse en diferido, y con acceso durante varios meses a los contenidos para poder verlos. Esto es un poco... bueno, luego vamos a hacer algunas charlas que siempre hacemos, algún ciclo de charlas. Haremos también unas puertas abiertas a lo largo de octubre seguramente. Y bueno, puede que algún seminario más en función de nuestra capacidad, y también si hay alguna persona interesante que vaya a pasar por Barcelona vinculada al tema transpersonal o de la psicoterapia psicodélica, que son nuestros dos focos principales. Bueno, este es el anuncio, el flyer del seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica de finales de mes, que va a ser en Barcelona, pero lo vamos a hacer también online, este viernes, sábado y domingo. El primer taller de respiración, como os decía, este sábado, pero va a haber otros, pues eso, noviembre, febrero, mayo, como mínimo. Y el curso de especialización, que de entrada está programado de arrancarse a finales de octubre, el fin de semana siguiente del inicio de la formación de 3 años, hasta julio, pero bueno, tenemos que ver si hay grupo y cuadrar fechas, porque tenemos ahora bastante cosa que cuadrar y que organizar, así que bueno, no es la prioridad. De hecho, la prioridad sería pues la formación de 3 años, que ya hay grupo, la formación de psicoterapia psicodélica presencial híbrida, que también hay mucha gente interesada, y en tercer lugar sería de prioridad este curso, pero que también hay mucha gente interesada, así que probablemente pues también lo arranquemos.
Entonces, centrándome en lo que es en la formación de psicología y psicoterapia transpersonal integrativa, la de los 3 años, presencial en Barcelona, voy a hablar un poco, pues, primero voy a hablar un poco de qué es la psicología transpersonal, que supongo que ya la conocéis, pero voy a hacer un par de pinceladas, también el porqué de esta formación y los objetivos, la metodología, los contenidos, hablar un poco del equipo docente y de los requisitos de admisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero es hablar un poco de psicología transpersonal. Lo interesante de la psicología transpersonal para mí es que, bueno, una de las definiciones sería esta, ¿no? Las más sencillas, aunque hay cientos de definiciones de psicología transpersonal. Es una escuela de psicología y una modalidad terapéutica que nació en 1968, y esto es lo que me parece interesante, a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas en expandir el marco de la psicología y la psicoterapia más allá del centro de atención que hasta entonces tenía sobre el yo individual, ¿no? Eso es como una todas las escuelas previas, ¿no? Conductismo, psicoanálisis, incluso psicología humanista en sus diferentes escuelas, todas muy centradas en el yo, en la personalidad, en el ego. Entonces, lo que aporta de novedoso esta escuela sería, por un lado, el reconocer la existencia de una dimensión espiritual o trascendente del ser humano. Esto sería la primera escuela que por primera vez integra esto como parte de la definición de la escuela. Y, aunque luego esto ha habido otras muchas que lo han empezado a hacer, pero en aquel momento era lo novedoso. Y también reconocen y estudian, reconocen el valor de los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, y estudian estas técnicas para ver cómo se pueden aplicar en psicoterapia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando desde meditación, respiración, pues, medicina psicodélica, sustancias psicodélicas, plantas maestras, y otras muchas técnicas que luego mencionaré, ¿no? Pero bueno, digamos que lo definitorio, si algún día tienes que explicarle a alguien que es la psicología transpersonal, pues con decirle estas dos cosas, pues ya es como lo esencial, ¿no? El reconocimiento por primera vez dentro de la psicología de la existencia de una dimensión espiritual o trascendente en el ser humano, y el estudio y aplicación de los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, ¿no? Lo que os decía que me parecía curioso de esta definición es que, bueno, la psicología transpersonal nace en el 68, lo que es esta época como muy revolucionaria a nivel social y cultural, ¿no? Y nace en California, que justamente fue pues, uno de los núcleos de esa época revolucionaria a muchos niveles. Pero también es interesante ver que en realidad tiene más de 50 años, de hecho va a cumplir 55, y así como otras escuelas contemporáneas, como puede ser la Gestalt, o incluso posteriores, como puede ser la psicología sistémica, la terapia breve estratégica y muchas otras, pues han tenido más reconocimiento y se conocen más, pues por diferentes motivos que luego podemos comentar, pues la psicología transpersonal como tal ni se conoce tanto ni ha tenido tanto reconocimiento en todos estos años, ¿no? Bueno, que probablemente uno de los motivos es justamente pues, dedicarse a temas tan polémicos, entre comillas, o históricamente tan polémicos como hablar de espiritualidad o trascendencia y hablar de estados amplios de conciencia. Hay que pensar también que justamente, ¿no? Pues estos dos temas, o sea, cuando alguien iba a terapia o le hablaba a su psiquiatra o a su psicoterapeuta o a su psicoanalista de tener experiencias espirituales o de experiencias en estos empleos de conciencia, normalmente, en el mejor de los casos, se consideraban experiencias que no tenían ningún valor o regresiones a la infancia, como decía el psicoanálisis, o experiencias oceánicas, como decía Freud, y en el peor de los casos pues te podían poner una etiqueta psiquiátrica, medicarte, ingresarte en un psiquiátrico, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que era un tema, y de hecho lo sigue siendo todavía en algunos sectores, bastante polémico y debatido, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto una imagen que me gusta poner, porque una imagen a veces vale más que 1000 palabras, ¿no? Que intenta reflejar qué es un estado ampliado de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta imagen recoge varias de las características de lo que es una experiencia transpersonal y un estado ampliado de conciencia, ¿no? Entonces, por un lado vemos, ¿no? Justamente esta idea de ampliar la conciencia, vemos que hay un montón de ojos que están más allá de su cabeza, ¿no? Entonces, esta imagen con estos ojos que van más allá de su cabeza transmite esta idea de
la capacidad de percibir algo que está más allá de los 5 sentidos habituales, ¿no? Y esta idea de que la conciencia realmente se puede ampliar más allá de los límites de nuestro cuerpo, de nuestra piel, ¿no? De hecho, Alan Watts hablaba del ego encapsulado en la piel, ¿no? Que es como a lo que estamos reducidos en nuestro día a día, ¿no? A nuestra identidad, nuestra identificación con nuestro ego, ¿no? También si os fijáis en esta imagen, que es un cuadro de Alex Gray, pues no hay una distinción clara entre dónde acaba los límites, digamos, dónde acaba esta persona, su cabeza, y dónde empieza lo externo, ¿no? Entonces, pues esto serían las características de otras personal, ¿no? Esta disolución de los límites del ego, de las fronteras entre lo externo y lo interno. También vemos como esta mirada, ¿no? Que es un poco ambigua, ¿no? Como de trance, de éxtasis. Es como pregunto que veis en esta imagen, pues hay personas que ven pues, un estado de éxtasis como de bienestar, hay personas que incluso pueden ver más un estado más de negativo, como de ansiedad, de miedo, de sorpresa, ¿no? Que es otra característica de esas experiencias, ¿no? Como puede haber un placer o un éxtasis, una sensación de bienestar, pero también pueden ser experiencias muy desbordantes, muy abrumadoras, ¿no? Overwhelming, que se dice en inglés, ¿no? Os fijáis también en estos cuadraditos que hay fuera, se ven galaxias, ¿no? Entonces es esta idea de que la conciencia realmente se puede expandir mucho más allá de sus límites habituales, ¿no? No solo hacia lo cercano, ¿no? Pues hacia la naturaleza, conexión con otras personas, con la naturaleza. Si os fijáis también en la parte de abajo se ve como el planeta, ¿no? Entonces como si pareciera como si la persona hubiera trascendido, su conciencia hubiera trascendido hasta el planeta, ¿no? Conciencia planetaria y más allá, ¿no? De hecho, otra palabra que se usa para hablar de estos estados es experiencias eh, ahora me va a salir la palabra, luego os lo diré, cósmicas, ¿no? De hecho, uno de los primeros libros, de los primeros de la psicología personal se llama así, ¿no? Cosmic Consciousness, ¿no? Conciencia cósmica. Entonces, bueno, aquí un poco se reflejan todas estas características, que no son todas las que definirían esta experiencia, estas personales, pero sí que nos dan un pequeño atisbo, ¿no? Y tengo otra, pero esta primera es como que la persona está expandiendo hacia afuera, ¿no? Pero la acepción de transpersonal, de hecho, así como quiere decir ir más allá del ego hacia afuera, también quiere decir ir más allá del ego hacia adentro, ¿no? Cuando digamos que la parte del ego, egoica, de identidad, de identificación con esta narrativa o narración de nosotros mismos que nos hemos creado, desaparece, uno se puede conectar con lo de fuera, pero también con otras dimensiones de uno mismo, ¿no? Que eso está mejor reflejado en esta segunda imagen, ¿no? Que parece como una persona no solo expandida hacia afuera, ¿no? Su conciencia expandida hacia afuera, con esta percepción de la realidad también ampliada y transformada, sino también una conexión hacia adentro, ¿no? Aquí aparece un poco con la metáfora de los chakras, que también al final pues serían un reflejo de las diferentes dimensiones de la persona, ¿no? El ser, pues la dimensión física, emocional, mental y espiritual o trascendente, ¿no? Entonces, todo esto un poco como para introducir otra idea, ¿no? Que sería esta idea de que la psicología transpersonal al final considera a la persona, o sea, no solo se interesa por esta dimensión espiritual o trascendente, sino que considera a la persona desde una perspectiva holística, algo que ya la psicología humanista empezó a apuntar, entonces contemplando la integración de los diferentes aspectos o dimensiones del ser humano, ¿no? Pues la dimensión corporal, la emocional, la cognitiva, la social, la sistémica y la transpersonal o espiritual, ¿no? Entonces, bueno, lo que le digamos, distingue es reconocer también la espiritual o transpersonal, pero también esta perspectiva holística o integrativa, ¿no? Que de ahí también el nombre del instituto, ¿no? Instituto Transpersonal Integrativo, ¿no? Entonces, os digo que la psicología humanista ya empezó a hacer esta ampliación de perspectivas, ¿no? La cognitivo-conductual se centra más solo en lo cognitivo y en lo comportamental, pues el psicoanálisis más en lo mental y un poco más en lo emocional y en lo biográfico. La humanista sí que empieza a poner más atención en lo emocional, en lo corporal, sin dejar de atender lo cognitivo, aunque quizás según qué escuela no tiene tanto a lo cognitivo y atiende más lo emocional, pero ya empieza a ver esta perspectiva más holística o integrativa,
pero digamos que la transpersonal sería la primera que realmente recoge todas las dimensiones de la persona, ¿no? Incluyendo también la espiritual o transpersonal. Y yo os digo que hoy en día esto ya pues hay escuelas cognitivo-conductuales de tercera generación que también reconocen lo espiritual o transpersonal, incluso hay psicoanálisis transpersonal, hay psicología humanista, diferentes corrientes, Gestalt transpersonal, bioenergética transpersonal, etcétera, pero en aquella época ninguna escuela recogía esta dimensión, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Volviendo a la definición, etimológicamente transpersonal, hay esta idea de que, y en la definición está recogida, de ir más allá, ¿no? Y entonces parece como si fuese solo expansión hacia afuera, ¿no? Más allá de lo personal, aunque también quiere decir ir a través de lo transpersonal, ¿no? Transnacional, por ejemplo, hay varias palabras que usan el prefijo trans, que quiere decir a través también, ¿no? Entonces es más allá y a través. Por eso os decía que por un lado sí que puede ser más allá en el sentido de expansión de la conciencia hacia el mundo externo, pero también a través de lo personal, con lo cual estamos hablando de conexión interna con otras dimensiones más allá de la cognitiva y de la entidad, como puede ser la corporal, la emocional, etcétera, ¿no? O el ser, ¿no? Entonces, bueno, por no enrollarme, simplemente un par de apuntes históricos. Pues entre los pioneros y cofundadores encontramos a Maslow, y esto lo señalo un poco para que veáis el cambio que se produjo con Maslow y después con Wilber, también con Grof, en la consideración que tienen estas experiencias transpersonales o místicas, o se llama de muchas maneras. Maslow decía llamar las experiencias cumbre, ¿no? De pasar a considerarlo algo patológico o algo que no tiene ningún valor. Con Maslow pasan a estar en la cumbre de la pirámide de necesidades y en la cumbre de la pirámide del desarrollo, ¿no? Con Wilber exactamente lo mismo. Vamos a entrar ahora a explicar su teoría, pero él también coloca estos niveles del desarrollo que él llama transpersonales por encima del desarrollo cognitivo, digamos, que estudia la psicología cognitiva y que llegaría hasta la edad adulta, ¿no? La psicología del desarrollo cognitiva occidental normalmente se detiene, dice que la cognición y el desarrollo se detienen en la edad adulta. Wilber, recogiendo la filosofía oriental, lo que dice el misticismo y otras influencias, plantea que realmente el desarrollo sigue más allá de la edad adulta o de la madurez, ¿no? Que es básicamente lo mismo que dice Maslow, ¿no? Que se da cuenta de que además de las necesidades que se habían estudiado hasta entonces, pues hay otro tipo de necesidades que aparecen en personas que él empezó a denominar autorrealizadas, que tienen que ver con estas experiencias cumbre, ¿no? También es interesante el concepto de experiencias cumbre, que por un lado lo eligió por deshacer o por no asociar su teoría ni con la idea de espiritualidad ni con la idea de trascendencia, como una palabra más neutra, pero también es interesante que lo que él decía era que cuando una persona está en esas experiencias cumbre, es como que si estuviera en la cumbre de la pirámide de necesidades, en la cual la persona no siente que no tenga, siente que no tiene ninguna necesidad sin cubrir, ¿no? Es como que se siente realizada o autorrealizada, ¿no? Pues lo que os decía, ¿no? Pasamos en la psicología de que se consideren estas experiencias, estos estados, algo o sin valor o incluso patológico, a considerar que son estados de desarrollo superior. Entonces, digamos que se va el péndulo de un extremo al otro, ¿no? Entonces, también decir esto, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que lo voy a explicar y con el enfoque de nuestra escuela, ¿no? La psicología transpersonal además se plantea como una metaperspectiva, y esto viene mucho del trabajo de Wilber, también del de Maslow, pero también del de Grof, una metaperspectiva que se nutre de las aportaciones y contribuciones de las diferentes escuelas y enfoques de psicología previos, es decir, psicoanálisis, cognitivo-conductual, diferentes escuelas humanistas, psicología junguiana y después también sistémica, etcétera, pretendiendo trabajar en la integración de estos diferentes enfoques en un modelo coherente, ¿vale? Entonces esto Wilber lo empezó a hacer de una manera más sistemática, pero digamos que esto ya incluso antes de Wilber ya aparece reflejado en las primeras definiciones de psicología transpersonal, y es algo que desde el principio los psicólogos y psicoterapeutas transpersonales han intentado hacer, básicamente porque algunos venían del psicoanálisis, otros venían de la psicología humanista, otros venían de otros enfoques,
y cada uno ha intentado ver cómo combinar su formación previa que ya traía con este enfoque transpersonal que ellos mismos fueron creando y co-creando, ¿no? Entonces, bueno, en este espíritu integrador, como os digo, fue Wilber el que empezó a hacer un modelo más elaborado en sus teorías y que le llevó incluso a cambiar el nombre a su modelo y llamarle psicología integral, ¿no? Como queriendo recoger esta idea de integración, ¿no? Pero hay otros autores que también han hecho esta integración y que han comenzado a hablar de psicología transpersonal integrativa, que en el fondo con todo lo que estoy explicando sería algo, digamos, reiterativo, porque en la propia definición de transpersonal ya viene recogida esta idea de integración, ¿vale? Igualmente, en nuestra escuela, y esto me sirve un poco como para también adelantarme a lo que son los contenidos de la formación, el concepto de integrativa tiene que ver con varias cosas de las que ya he mencionado y con una que no he mencionado todavía. Integrativa en el sentido de no solo preocuparnos de estudiar o de poner el foco en las experiencias transpersonales o espirituales, sino que realmente nos interesa poner el foco en todas las dimensiones, ¿no? En la física, en la emocional, en la mental y cognitiva, en la sistémica y en la espiritual, ¿no? O sea que ponemos atención al cuerpo y habrá trabajos que lleven la atención a lo corporal, a las sensaciones corporales, al trabajo corporal, y habrá algún fin de semana dedicado a eso, también a lo emocional, y esto pues realmente yo me he formado en Gestalt, me he formado en otros enfoques que ponen mucho énfasis en esto, entonces pues también haremos mucho énfasis en el trabajo emocional y al ser una formación vivencial trabajaremos mucho con lo emocional y también aprenderemos herramientas para trabajar con lo emocional. Pues lo cognitivo, ya desde las teorías que vamos a ver durante toda la formación, que también tienen un peso importante en la formación, pues el tema cognitivo, de conocer y de alimentar lo cognitivo nos parece importante, conocer diferentes mapas, teorías, modelos, la historia de la psicología transpersonal, etcétera, pero también la elaboración cognitiva de lo vivencial y experiencial nos parece importante. Y por último, bueno, pues las experiencias en estados amplios de conciencia que nos pueden llevar a estas experiencias transpersonales, pues también van a ser parte de la formación, ¿no? En segundo lugar, estaría también esta idea que ya os he dicho de metaperspectiva, ¿no? De integrar en nuestro enfoque lo que nos consideramos valioso de lo que aportan otras escuelas de psicología, ya sea a nivel conceptual como a nivel de herramientas. Entonces, bueno, pues también luego yo, mis formaciones me han llevado a hacer este enfoque integrativo y las personas que invito también van a contribuir a eso. Entonces, aparte de tener algunas clases teóricas de unas pequeñas introducciones a las diferentes escuelas de psicología, psicoanálisis cognitivo-conductual, humanista, etcétera, sistémica, pues después también, por mi parte o de otros profesionales que van pasando por la formación, nos irán dando o os iremos dando herramientas que pueden ser integradas en un enfoque transpersonal de psicoterapia que vienen de estas diferentes escuelas, ¿no? Y luego a nivel Una cosa, teórico, sí, mi amiga Jane sí. está en la sala de espera. Le acabo de dejar entrar, si no me equivoco. Sí, le acabo de dejar entrar. Dile que debería estar dentro ya, que pruebe de ver si accede o no. ¿Vale? Sí. Entonces, como os decía esto, ¿no? Integración de diferentes escuelas o las cosas útiles que creemos que aportan las diferentes escuelas y en realidad luego también el tercer punto, ¿no? Esta escuela no solo enseñamos un modelo, como puede haber otras escuelas que se centran más en enseñar el modelo de Grof o el modelo de Wilber u otros. Nuestra idea es que por lo menos conozcáis, aunque luego puede que sí que profundicemos más en algunos, como puede ser el de Grof o el de Wilber, pero que sí conozcáis todos los modelos o paradigmas que existen, porque creemos que todos tienen algo valioso que aportar y entonces también cada uno luego puede profundizar en el que considere más oportuno o nutrir su manera de trabajar de herramientas o elementos de estos diferentes enfoques. Entonces, los principales los vamos a ver o en algún fin de semana monográfico o en varios. En el caso de alguno, quizás en el caso solamente del paradigma más psicoanalístico o espiral dinámico,
no le dedicaremos tanto espacio o los otros que son como más secundarios como el de la ecopsicología, bueno, secundarios de momento, porque también cada vez está tomando más relevancia, pero bueno, solo por mencionarlos, pues los enfoques principales son 4, el de Grof, que es el más conocido, el espiral dinámico o psicoanalítico, el de Ken Wilber y el participativo, que es el más reciente de estos 4. Entonces estos los veremos con más o menos profundidad, pero los veremos con cierto detalle. Y luego estarían otros como el de la psicología o psicología profunda, que también tendremos alguna clase sobre él, el paradigma de la complejidad, que también tenemos algunas clases sobre él. Entonces, bueno, también nos interesa como que conozcáis todos y tengáis bibliografía sobre todos para que cada una y uno de vosotros podáis profundizar luego en el que más os interesa, además de que nosotros vamos a profundizar mucho, yo os digo, sobre todo en el de Grof y en el de Wilber, ¿vale? Entonces, y también deciros eso, ¿no? Pues que al final cada paradigma está alimentado por elementos que vienen de otras escuelas de psicología y de otras influencias como pueden ser la filosofía oriental, el chamanismo, el misticismo, la psicoterapia psicodélica, etcétera, ¿no? Que son otros elementos que también van a estar presentes y vamos a estudiar en la formación. Y en realidad es interesante ver esto, ¿no? Que para ser tan desconocida resulta que la psicología transpersonal abarca un montón de cosas y en el fondo, bueno, pues vamos a ver algunas de ellas, algunas en más profundidad, otras con menos, y luego también cada uno pues, puede querer y poder profundizar más en lo que más os interese, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunos pioneros, ¿no? Antes del 68, de los pocos que se dedicaron a estudiar esto, también los veremos, en que sea una clase vamos a dedicar a ver sus aportaciones, simplemente aquí mencionarlos, pues Richard Buck, psiquiatra canadiense, William James, más conocido, seguramente lo conoceréis, psicólogo y filósofo americano, Jung, que seguro que lo conocéis todas, Saglioli, psicoanalista italiano, que también empezó a hacer esta integración entre psicoanálisis y filosofía oriental. Entonces veremos también estas primeras influencias de estos pioneros, las influencias principales, bueno, entonces lo que se encuentra en esos pioneros y los pioneros y fundadores de la psicología transpersonal es que casi no hay bibliografía sobre estos temas dentro de lo que es la psicología, entonces empiezan a tener que estudiar de otras fuentes, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes? Pues entre las principales estarían las escuelas psicológicas de Occidente, aunque como os he dicho, pues casi no había dentro de las escuelas psicológicas de Occidente referencias a los estados ampliados de conciencia y la espiritualidad, con lo cual pues la siguiente mayor influencia serían las tradiciones espirituales de Oriente, hinduismo, budismo, taoísmo y otras, el misticismo occidental, que fue una influencia menor al principio, pero que luego ha sido también bastante influyente, el chamanismo, la investigación con agentes farmacológicos y la psicoterapia psicodélica, también algunas corrientes filosóficas de Occidente. Entonces, estas influencias también las veremos en la formación, algunas con más profundidad, otras con menos, pero también para que tengáis como mínimo todo este mapa de dónde vienen las influencias de la psicología transpersonal. Y luego, en realidad, muchos autores, muchos modelos han sido influidos en mayor o menor medida por cada una de estas diferentes influencias, ¿no? Entonces, esto también veremos cómo, cuando ya las conozcáis, después al ver los autores y los modelos, veréis cómo esto se traduce también en los modelos de los diferentes autores y en las prácticas, ¿no? Y a nivel de técnicas también pues hay muchas técnicas en psicología y psicoterapia transpersonal, algunas que vienen son, digamos, adaptaciones de otras técnicas que ya existían y otras originales creadas por la propia escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las principales sería la meditación en sus diferentes versiones, entonces, bueno, especialmente influida la psicología transpersonal y la psicoterapia transpersonal pues, por el Vipassana, por el mindfulness, por la meditación trascendental. Entonces, por un lado, lo que hace la psicología y la psicoterapia transpersonal es usar la meditación como complemento a la psicoterapia y, por otro lado, después, más adelante, darse cuenta de que puede integrar la meditación dentro de la psicoterapia, ya sea a nivel sesiones de 1 hora individuales como a nivel de trabajo grupal. Entonces, una de las herramientas más empleadas por la psicología y psicoterapia transpersonal. La siguiente que he puesto es los agentes farmacológicos, porque históricamente es cierto que
La psicoterapia psicodélica fue una de las influencias principales de la psicología, de la psicoterapia transpersonal. De hecho, dos de los cofundadores, Grof y Fadiman, venían de ese enfoque, y entonces pues, el trabajo con psicodélicos en su día tuvo mucha relevancia en la psicología y la psicoterapia transpersonal, y hoy en día se está volviendo a poder hacer este trabajo desde hace un par de décadas, y parece que cada vez pues, va a tener más relevancia y se va a poder volver a emplear estas medicinas, estas herramientas como parte de las herramientas que un psicólogo transpersonal pueda emplear en psicoterapia. Luego está la respiración, no solo la respiración holotrópica, que es la más conocida, o el rebreathing, sino muchas otras técnicas de respiración, que os digo que algunas son como adaptaciones de técnicas que vienen pues, del Vipassana, del Pranayama o de otras fuentes, otras son originales creadas dentro del marco de la Escuela de la Psicología Transpersonal, como pues el caso de la respiración holotrópica, creada por Grof. Y luego hay otras técnicas, como pues el uso de la música en sí misma para inducir estados amplios de conciencia, o combinada con otras técnicas, combinada con la respiración o con la meditación, etc. El trabajo corporal, las visualizaciones, otras técnicas como los tanques de aislamiento sensorial, el biofeedback, el trabajo expresivo. Bueno, esto lo menciono porque durante la formación iremos conociendo vivencialmente muchas de estas técnicas, ¿no? Pues, diferentes tipos de meditación, la respiración holotrópica, respiración transpersonal, que es como le llamo yo, y algunas técnicas de respiración menos intensas, menos vivenciales, el trabajo con la música, con el trabajo corporal, el trabajo expresivo, desde la terapia transpersonal. Entonces iremos conociendo diferentes herramientas, diferentes técnicas para entrar en estos estados. Y luego, digamos que en el primer curso es más tener la vivencia, la experiencia con muchas de estas técnicas. Segundo y tercero es más aprender a emplearlas para después poder realmente, cuando ya acabéis la formación y podéis ejercer como terapeutas o psicoterapeutas, en función de vuestra formación previa, poder aplicar algunas de ellas en la medida que os sentáis preparadas para aplicarlas, ¿no? Porque hay algunas que son más fáciles de aplicar y otras que requieren de una mayor habilidad o experiencia previa o complejidad, ¿no? Entonces esto también es algo gradual que uno aprende con que se siente cómodo para trabajar, ¿no? Pero la idea es que os sintáis preparados para hacer terapia individual desde un enfoque transpersonal al acabar la formación, y que también os veáis preparados para empezar a acompañar a personas en estados amplios de conciencia, ya sea en contextos en los que vosotros seáis los facilitadores de esa experiencia, o en los que estéis de coterapeutas o asistentes de otras personas que son las que hacen la propuesta de facilitar la técnica con la que inducir la experiencia, ¿no? Entonces, esto es un trabajo gradual luego de ir viendo preparadas para acompañar estos procesos, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigida la formación? Bueno, esto de hecho, va adaptándose, en primer lugar, sobre todo, a personas que se dedican a trabajar con personas en el ámbito de la salud mental o del acompañamiento, es decir, pues, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, psiquiatras. Entonces, este es el perfil prioritario al que va destinada esta formación, o también psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales en formación, o sea, que estén estudiando, y sería un segundo perfil. Como se decía también, terapeutas ya formados en otros enfoques de terapia, no necesariamente que hayan hecho la carrera de psicología, que ya ejercen y se quieren especializar en este enfoque. Y por último, también a veces, si quedan plazas, guardamos algunas plazas para personas que realmente no se ven ejerciendo, no tienen interés en trabajar con personas desde este enfoque, pero que sí les interesa hacer un desarrollo personal o profundizar en este enfoque. Pero ya os digo que este perfil sería el que menos prioridad, al que menos prioridad damos, ¿no? Entonces sí que hay, digamos, unos criterios de inclusión y de exclusión, y por eso es obligatorio hacer una entrevista antes de matricularse en la formación. También otro requisito sería tener cierto, no solo la parte, digamos, de formación previa, sino un cierto rodaje
ya sea de haber hecho terapia individual o alguna formación o algo de trabajo personal, porque es una formación en la que ya pronto nos podemos hacer, pues, en el módulo de diciembre hacemos una respiración transpersonal, que es una técnica vivencial bastante intensa. Pues, digamos que otro requisito de admisión es tener cierto trabajo personal, cierto autoconocimiento que permita también sostener estas experiencias, poder integrarlas y no, digamos, interrumpir el avance del grupo como tal, ¿no? Entonces, objetivos, bueno, pues sobre todo que profundicéis y tengáis un conocimiento profundo a lo largo de estos 3 años del enfoque transpersonal, las diferentes técnicas empleadas por esta escuela de psicología y su integración en vuestra práctica psicoterapéutica, si ya la tenéis, o en otros contextos profesionales en los que podéis estar trabajando, que os veáis que podéis aplicar lo aprendido, o si no estáis ejerciendo todavía, sois estudiantes de psicología o personas que queréis empezar a dedicaros a la terapia, pues que podáis empezar a veros capaces de empezar a ver clientes, ¿no? También adquirir, y esto es importante porque es una formación vivencial, si tuviera que decir es un 30% teórica, un 70% vivencial esta formación, entonces a través de ejercicios vivenciales adquirir también una comprensión tanto de los conceptos, mapas teóricos que vamos a ver, como de las técnicas empleadas por el enfoque transpersonal. Como os decía, ¿no? Al final de los 3 años, saber aplicar en diferentes contextos lo aprendido a lo largo del curso, tanto lo teórico como lo que tenga que ver con las técnicas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, porque de hecho también queremos que os llevéis herramientas que podáis aplicar para vuestro propio trabajo personal o vuestro día a día, ¿no? Como puede ser la meditación u otras herramientas, pero también, como os digo, poder aplicarlo a nivel profesional, ¿no? Entonces, también esto puede implicar que lo apliquéis donde ya trabajáis, ¿no? Pues, una enfermera lo puede aplicar en el contexto donde trabaje, o una persona que trabaje en educación puede ver cómo aplicar estas herramientas a nivel educativo, etcétera, 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 ¿no? También durante la formación tendréis unas tutorías que tienen varios objetivos. Uno de ellos es haceros un seguimiento, otro de ellos es justamente ayudaros a acompañaros en el proceso de ver qué queréis hacer con lo aprendido a lo largo de la formación cuando la acabéis, ¿no? Luego, pues conocer, como os decía, ¿no? Toda esta parte más teórica, ¿no? La parte histórica, influencias principales, principales autores, teorías y modelos desarrollados en la escuela, paradigmas empleados en esta disciplina y cómo esto se traduce en una aplicación práctica, ¿no? En psicoterapia. Y también, como os decía, pues al final es una formación vivencial, pues vais a hacer un proceso de desarrollo y crecimiento personal a lo largo de la formación de los 3 años, que al final va a ser una dinámica grupal compartida, con lo cual también vais a aprender mucho a ver cómo se trabaja con grupos y cómo es esto de hacer un proceso de desarrollo personal grupal durante 3 años, ¿no? Entonces también esto es lo que os vais a llevar, ¿no? El propio trabajo de desarrollo personal de los 3 años y el ver cómo es esa dinámica que os puede dar herramientas para en el futuro también vosotros poder llevar grupos, ¿no? Entonces, con esa metodología, el núcleo de la formación son los talleres vivenciales de fin de semana, que son 10 por año, 9 son en Barcelona, no residenciales, en horario de viernes tarde, sábado todo el día, domingo por la mañana, y hay uno que es residencial, un stage, que entonces sería de jueves por la tarde a domingo por la tarde en formato residencial fuera de Barcelona, normalmente dentro de Cataluña. También luego hay unas clases que normalmente son los jueves, que creo que ya están definidas en el calendario, de hecho, una mensual, aunque a veces puede que haya más de una, que normalmente son teóricas. Entonces, la idea es que la parte teórica de la formación se hace más en las clases de los jueves y el viernes por la tarde, y el resto del fin de semana es vivencial y de integración. Puede que haya alguna clase de estas de los jueves, que en total son 15, que también sea de integración y supervisión. Entonces, en el calendario las tenéis, estas 15 clases también, las fechas ya programadas. Luego hay un trabajo continuo a lo largo de todo el curso de lectura de materiales, ya sea artículos, capítulos de libros, visionado de documentales, etcétera. Memorias cada mes, después del fin de semana, opcionales de recogida de lo aprendido, tutorías de seguimiento, como os decía, que tenéis 3 a lo largo de la formación,
y un trabajo final al final de cada curso, que esto viene detallado también en los dossiers que os hemos pasado. Bueno, luego lo del stage residencial, que lo he puesto separado, pero sería uno de estos 10 módulos de fin de semana vivenciales. Luego, a nivel de contenidos, que también en los dossiers que os hemos pasado está bastante definido y el programa del primer año está detallado mes a mes. Bueno, hay una serie de ejes temáticos, ¿no? Alrededor de los cuales se estructuran los contenidos de la formación, que se irán trabajando a lo largo del curso y los 3 cursos. Entonces, estos ejes temáticos a veces son más monográficos, estudiados en algún fin de semana concreto o en varios, pero en realidad también son complementarios, y esto ya lo iremos viendo, que tienen mucho que ver entre ellos y a veces se entretejen, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos a Grof, pues veremos, como os decía, que lo que forma parte de su modelo a veces está relacionado con la filosofía oriental o puede estar relacionado con conceptos de otras escuelas de psicología o puede tener influencias del chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego cuando veamos temas de filosofía oriental, pues hablaremos más de hinduismo, budismo, etcétera, pero luego cuando veamos Wilber veremos que él habla también de budismo o de hinduismo, entonces, y eso influye en su modelo. Entonces, realmente son diferentes enfoques o ejes que se entretejen y son complementarios, ¿no? Pero los veremos algunos de ellos por separado. Entonces, en algunos de ellos se profundizará en un fin de semana o varios, otros se verán más en clases teóricas y otros se explorarán a lo largo de la formación de forma transversal. Entonces, ahora os voy a hablar un poco más de algunos de estos ejes temáticos. Tenéis luego el programa de lo que es los fines de semana y clases del primer curso. Os puedo comentar un poco también del segundo y el tercero. Y nuestra idea es mandaroslo antes de empezar el curso, no el programa detallado del segundo y tercero, pero sí que veáis lo que vamos a trabajar, aunque os lo voy a esbozar ahora mismo también al hablar de los diferentes contenidos. Bueno, ejes temáticos. Uno tiene que ver con toda la parte más, ¿no? Pues de historia, influencias principales, diferentes paradigmas de la psicología transpersonal. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver el primer fin de semana de la formación y en varias clases de los jueves, en el primer curso sobre todo, aunque de forma transversal ya os digo que luego irá apareciendo en varios momentos. Pues cuando hablemos de influencias principales, pues hablaremos de filosofía oriental, de chamanismo, etcétera. Y luego, por ejemplo, habrá un fin de semana dedicado al hinduismo y a la filosofía oriental en primero. Habrá también clases dedicadas al chamanismo, al budismo. Entonces, digamos que luego se os va a ir desplegando a lo largo de la formación, ¿no? También vamos a ver una introducción a los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos. También el primer fin de semana, pero luego, como os decía, sobre todo en el primer curso, cada mes habrá una parte práctica vivencial que tendrá que ver con una de estas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer mes veremos, haremos un trabajo con música, en el segundo con meditación, en el tercero con respiración transpersonal, en el cuarto con el cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Iremos viendo diferentes enfoques, diferentes técnicas. Luego también hay otro eje que tiene que ver con el trabajo de Grof, que esto realmente es uno de los ejes principales de la formación. Entonces, en primero tenemos un fin de semana entero dedicado y varias clases teóricas a ver su modelo y a hacer una sesión de respiración transpersonal basada en la respiración holotrópica de Grof, que será en diciembre. Habrá varias clases sobre su modelo en diciembre y en enero. Y luego, en segundo y en tercero, la respiración serán las herramientas que emplearemos de manera recurrente, también aprendiendo los diferentes elementos que la componen, la música, el trabajo corporal, etcétera, y se respirará varias veces durante la formación para que, bueno, tengáis oportunidad de hacer una profundización en esta técnica que os servirá para vuestro proceso de desarrollo personal, pero también para aprender a manejar esta técnica, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas y uno de los focos de la formación. También tenemos un fin de semana dedicado a las emergencias espirituales, basado en el trabajo de Grof, en el trabajo de la música basado en su planteamiento, en el trabajo corporal basado en su enfoque. Hoy un fin de semana en el primer curso sobre psicología transpersonal, misticismo, bueno, filosofía oriental, misticismo y filosofía oriental, que será en noviembre, donde Vicente Ferrer, que es un experto en ese tema, nos da un recorrido más teórico e histórico y después pasamos a pasar a la práctica de la meditación, que le llaman meditación integral,
y luego también lo tendremos en otros momentos a Jorge Ferrer, a Vicente en la formación, y también el tema de la meditación, la filosofía oriental aparecerá en otros momentos de la formación. La meditación, de hecho, estará de forma transversal porque prácticamente cada mes vamos a tener centramientos, prácticas de meditación durante la formación, ¿no? Otro eje sería el tema de la psicología transpersonal y el trabajo con la respiración, especialmente con la respiración transpersonal, que como os decía, en diciembre ya en el primer curso haremos un fin de semana en el que haremos una respiración transpersonal. En primero no sé si hay alguna otra respiración, pero en segundo hay 2 fines de semana dedicados a hacer monográficos sobre respiración transpersonal. En tercero también hay otros 2. Y cada vez también no solo tener la práctica de pasar por la experiencia, sino también de ir aprendiendo la metodología, ¿no? De cómo funciona esta técnica. Entonces, estos son los ejes. Luego, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y trabajo corporal en enfoque transpersonal, estos los ejes. Pues en enero del primer curso tenemos un fin de semana completo dedicado a esto, impartido por María Sideri, que es una experta en el trabajo corporal desde un enfoque transpersonal. Y luego también aparecerá de forma transversal, tendremos a María en otros momentos de la formación, también veremos el tema del trabajo corporal aplicado a la respiración transpersonal en otros momentos de la formación. Entonces, digamos que el foco en el cuerpo también es otro de los ejes de esta formación, ¿no? Luego estaría otro eje temático que tiene que ver con la psicoterapia transpersonal, que en primero tenemos un fin de semana que son como las bases de lo que es el enfoque transpersonal en psicoterapia, que será en abril, lo impartiré yo y ahí veremos pues, toda la parte, digamos, de conceptual, pero también de herramientas, actitud del terapeuta, relación con el cliente, y empezaremos a hacer ya ejercicios de que os pongáis en el rol de cliente, terapeuta, y podéis empezar a aplicar este enfoque en terapia. Y esto luego habrá muchos monográficos, tanto en segundo como en tercero, de psicoterapia transpersonal, donde veremos herramientas que vienen, pues, por ejemplo, de la Gestalt transpersonal, herramientas que vienen del coaching, herramientas que vienen de la PNL, herramientas que vienen del enfoque de growth, herramientas específicas desarrolladas desde la psicoterapia transpersonal. Entonces, cada vez iréis aprendiendo, sobre todo en segundo y tercero, que son en superior 1 o 2, a trabajar con estas herramientas y veros cada vez más en el rol de terapeutas, ¿vale? Entonces, este es un eje bastante importante de la formación. Luego hay otro, que es el que tiene que ver con el enfoque participativo, el paradigma participativo en la psicología transpersonal, al que dedicaremos un fin de semana en el primer curso de la formación, para que lo conozcáis. Entonces te lo dará Jorge Ferrer, que de hecho fue uno de los fundadores de este enfoque, que curiosamente pues él es justamente catalán y luego se fue a estudiar a California y su tesis doctoral fue pues el inicio de este paradigma. Probablemente lo tengamos en algún otro momento de la formación también, aunque yo sé que el segundo y el tercero, digamos que hay cosas que sí que son, digamos, troncales y hay otras que son más fluidas, más variables, en función del año van cambiando algunos de los temarios. Y yo sé que os pasaré lo que es lo esencial para que lo tengáis y los fines de semana que pueden ser como más abiertos, ¿no? También dedicaremos algunas clases a conocer la relación entre psicología transpersonal y el pensamiento sistémico y las ciencias de la complejidad, que de hecho eso supone otro paradigma que fue muy desarrollado por Groth, también influyó en el trabajo de Ken Wilber, también influyó mucho en mi propio modelo, de hecho mi tesis doctoral va sobre esto, pero también hablaremos sobre esto y lo conoceréis, ponernos unas pinceladas y luego quizás profundizaremos a lo largo del superior 1 y 2. Luego todo el tema de la integración también es importante, entonces pues habrá un fin de semana monográfico en julio, el fin de semana del primer curso dedicado a esto y algunas clases también en superior 1 y 2 dedicadas a este tema, pero al final es un tema transversal al que vamos a hacer mucho énfasis, ¿no? A la preparación e integración de experiencias. Estos serían los principales, luego hay otros temas que van a ir desgranándose, pero bueno, un poco para que tengáis un esbozo. Supongo que todos tenéis ya el dossier con el programa y contenidos del primer curso. Desde que os pasaré ni que sea esbozados algunos de los módulos de segundo y tercero, cuáles serán para que lo tengáis ya presente. Entonces, bueno, voy a hablaros un poco del equipo docente, no quiero enrollar mucho, así que bueno,
También otra cosa que creo que es algo de nuestra escuela es que hemos intentado pues, fichar o contar con personas que tienen una trayectoria bastante extensa en el campo de lo transpersonal, con una formación también académica bastante potente en muchos de los casos y mucha experiencia de más de 20 años, la mayoría de nosotros a nivel aplicado también. Entonces, bueno, pues tenemos como director del instituto y coordinador de la formación, estaré bastante presente en muchos de los fines de semana, algunas de las clases. Pues yo estudié psicología, hice un doctorado también en psicología transpersonal, me formé en psicoterapia transpersonal y respiración holotrópica, también me he formado en Gestalt, en coaching, otros enfoques, bueno, en diagrama. Mi idea es como ir, intentar aportar en la formación, ¿no? una esencia de lo que creo que es más aplicable y que se puede integrar más a un enfoque transpersonal en psicoterapia, aparte de toda la parte teórica que también domino, algunas cosas las impartiré yo. Tenemos a Jorge Ferrer, que es doctor en psicología, como os decía, experto en este paradigma que él mismo creó, el paradigma participativo. Nos hablará de él a nivel teórico y luego también a nivel vivencial, cómo esto se traduce en prácticas. En el primer curso de la formación, doctor Fernando Rodríguez Bornachea, doctor en psicología y profesor de psicología transpersonal en la Universidad Pública Vasca durante muchos años, también experto en mindfulness. Bueno, tendremos dándonos una clase sobre historia de la psicología y probablemente también dando un fin de semana en el curso superior 1 o 2 sobre mindfulness, que es su especialidad. Octavio García, psicólogo, experto en psicoanálisis, en mindfulness también, en trabajo con sueños. También lo tendremos a lo largo de la formación. En el primer curso será una clase sobre el paradigma psicoanalítico dentro de la psicología transpersonal, un fin de semana sobre el trabajo con sueños aplicado a la psicoterapia transpersonal. También nos dará una clase sobre Jung en el segundo curso y probablemente lo tengamos en algunos otros momentos, explicándonos también cómo trabaja él en terapia desde el enfoque transpersonal. Vicente Merlo, que es doctor en filosofía, uno de los mayores expertos en filosofía oriental de la península ibérica, con muchos libros, experto en neurovino también. Entonces tendremos un fin de semana completo hablando de filosofía oriental, psicología transpersonal en el primer año y sobre meditación integral. También lo tendremos en otros momentos de la formación, para la parte práctica de la meditación integral. María Sideri, como os decía, experta en trabajo corporal, en danza terapia transpersonal, psicóloga también. Entonces, también nos va a dar este módulo monográfico sobre la aplicación del cuerpo o trabajo con el cuerpo desde el enfoque transpersonal. El primer año también estará en el fin de semana sobre integración, haciendo integración desde lo corporal. En el otro fin de semana del primer curso le tendremos otros momentos de la formación. José Carlos Bouso, doctor en farmacología, psicólogo, experto en psicoterapia psicodélica, nos dará alguna clase hablándonos de psicoterapia psicodélica a lo largo de la formación. Joan Obiol, psiquiatra, doctor en medicina, también experto en psicodélicos y en psicopatología, vendrá a hablarnos sobre la historia de la psicología y la psicoterapia psicodélica en España y Latinoamérica y su trabajo actual que está empezando a poder hacer en psicoterapia psicodélica y también hablarnos sobre psicopatología, a lo largo de la formación. Joel Olivé normalmente suele venir durante el primer curso, él es musicoterapeuta con enfoque transpersonal, experto en inducir estados superiores de conciencia a través de la música, entonces también nos hablará un poco de su trabajo. Marc Aysalá, psicólogo, experto en integración, también formado en psicoterapia transpersonal como yo, y él acaba de escribir un libro sobre integración, entonces pues participará en el módulo sobre integración y nos dará alguna clase sobre integración también a lo largo de la formación. Magda Solé, que normalmente participa más en la segunda parte de la formación, en los cursos superior 1 o 2, dando un fin de semana sobre psicoterapia transpersonal desde, digamos, su enfoque, que está más informado por el psicoanálisis, el chamanismo y otros elementos. Marcelo Antoni, que
tengo que confirmar si lo tenemos con nosotros porque ya está bastante mayor, pero el año pasado estuvo con nosotros hace 2 años en el segundo curso dando un fin de semana sobre Gestalt transpersonal, porque es un experto en Gestalt con más de 3 décadas de experiencia, también experto en Enneagrama y en trabajo corporal, y es un enfoque humanista transpersonal. Entonces, no sé, un fin de semana sobre Gestalt transpersonal, probablemente lo volvemos a tener. Yo creo que hay algunos profesores que no son del core team, pero que van apareciendo, algunos que no están en esta lista. Karina Bertolotto también, normalmente en el segundo curso, da un fin de semana sobre arteterapia transpersonal. Ella es experta, psicóloga, experta en enneagrama y en arteterapia transpersonal. Entonces nos dará un monográfico sobre esto en el segundo curso. José María Fericla, antropólogo, experto en estados ampliados de conciencia y uso de plantas en psicoterapia. Lo hemos tenido dándonos una clase sobre preparación e integración de experiencias en estados ampliados de conciencia. Supongo que lo volvemos a tener este año también, quizás no en primero, pero en segundo, y quizás en algún otro momento de la formación. Giorgio Samorini también nos dio una clase sobre todo el tema que tiene que ver con farmacología, también conoce bastante el tema de la psicoterapia psicodélica. Entonces, estos son algunos de los profesores que van a ir apareciendo a lo largo de la formación, también algunos más que no están aquí como profesores invitados. Entonces, como os decía, bueno, pues nos gusta invitar a personas que tienen una amplia trayectoria, que son expertos en el tema que vienen a impartir dentro de la formación, ¿no? Esto es admisión, como os decía, bueno, hay cierta flexibilidad, pero sí que hay algunos requisitos o criterios de exclusión y de inclusión, ¿no? Entonces, los que son importantes son tener un proceso de desarrollo personal previo a hacer esta formación. Priorizamos personas, como os decía, estudiantes de psicología, medicina, enfermería, trabajo social o licenciadas, personas que ya se dedican a trabajar en esas profesiones, o terapeutas o psicoterapeutas en ejercicio, aunque estamos abiertos a otros perfiles. Siempre obligatorio hacer una entrevista previa, donde ahí valoramos si la persona está, digamos, encaja o no encaja con nuestra formación, y a partir de ahí entonces pues se puede, bueno, el compromiso de realizar los 3 años de la formación y de participar de forma presencial en el 80% de los fines de semana, que es la parte presencial de cada curso, porque la parte más teórica de clases, si no se puede hacer presencialmente, se puede hacer de forma o por Zoom o ver las clases grabadas. Y luego, bueno, como compromiso, pues pagar la matrícula de formación para reservar la plaza. De momento quedan plazas todavía para este curso que arranca este año. Tenéis las fechas de los fines de semana, aunque supongo que ya las tenéis también en el dossier que os enviamos, y si no lo tenéis os lo podemos enviar hoy por mail. Luego no me ha dado tiempo de incluir aquí las clases, pero que van a ser clases mensuales, donde veremos la parte más teórica. Normalmente son los jueves por la tarde, de 7 a 9:45. Entonces, pues las fechas están también en el programa que os podemos pasar si no lo tenéis ya por mail. Y un poco eso sería lo que os quería explicar de la formación. De lo más simplemente voy a hacer un par de esbozos, ¿vale? También porque como va a quedar grabada, pues así para las personas que les pueda interesar, bueno, que tenéis nuestros datos de contacto para que podáis poneros en contacto con nosotros. El correo electrónico, teléfono con el prefijo 34, estáis fuera de la península ibérica, España. El email, luego la web la podéis encontrar también, www.institutospersonalintegrativo.com. También estamos en Facebook e Instagram, ¿vale? Y los otros, digamos, propuestas para este curso, como os decía, por un lado son la versión online de esta formación, porque en realidad sería simplemente un curso de especialización. Entonces, así como esta formación os forma como terapeutas, aunque luego aquí esto lo podemos comentar ahora, ¿no? Porque a nivel, digamos, legal y a nivel, digamos,
sobre todo legal, ¿no? Va a depender de vuestra formación previa, ¿no? El título que recibiréis al final de la formación, pero también siempre podéis, haciendo unos, digamos, requisitos extra que tienen que ver sobre todo con supervisión, terapia y prácticas, acceder a pedir el título o la acreditación de la Asociación Transpersonal Europea, que digamos que tiene como más peso que el nuestro, aunque el nuestro ya tiene cierto peso también, eh, sobre todo si ya sois psicólogos o psicoterapeutas o médicos o psiquiatras, pero también para otros perfiles, pues nunca podéis poner psicoterapeuta, pero sí podéis poner que sois terapeutas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podemos comentar ahora. Pues luego estaría lo que es el curso de especialización, que simplemente sería un año y sería más, digamos, tener una visión panorámica de todo este enfoque transpersonal, sin profundizar en lo que es la parte más de las herramientas a nivel aplicado como para poder dedicaros a hacer terapia, ¿no? Pero sí el conocimiento teórico y de las técnicas a nivel vivencial, ¿no? Esto simplemente es un año, que de hecho luego daría acceso a hacer los cursos superior 1 y 2 a nivel presencial, si alguien los quisiera hacer, ¿no? Puede servir de puerta a luego seguir la formación a nivel presencial, si alguien lo desea. Pero no creo que hagamos el resto de la formación de forma online, porque creemos que ahí sí que se pierde una parte importante que no se puede transmitir de forma simplemente online. Entonces luego, como os decía, están los talleres de respiración transpersonal, que son una vez cada 2 meses o 3, normalmente en Barcelona, a veces las hacemos fuera. Este sábado, de hecho el 24 hacemos, el 25 hacemos uno en Ámsterdam, y estos hacemos también en otras ciudades europeas, Berlín, Madrid, también los hemos hecho en otras ciudades de la península ibérica, incluso en Bogotá también. Entonces, bueno, a veces los hacemos fuera. También hago sesiones individuales, que estas son ya por petición. Como os decía, este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica, que la siguiente edición de fin de semana, que en total son aproximadamente 16-18 horas de contenido teórico, pero también vivencial y de intercambio y de bueno, como la parte de conocer a otras personas que están interesadas en este campo es muy interesante cuando es a nivel presencial o por Zoom. La siguiente edición es finales de septiembre, principios de octubre, 30 de septiembre, 1-2 de octubre, que además va a servir como primer módulo para la formación que estamos acabando de diseñar de año y medio de psicoterapia psicodélica, que esto lo voy a anunciar próximamente y tenemos que mirar el dossier por si estáis interesados o interesadas, con profesores internacionales, un módulo bimensual que puede ser presencial o por Zoom si el profesor está fuera, más clases, 2 o 3 clases mensuales teóricas entre semana, muy específicamente centrado en todo lo que tiene que ver con la psicoterapia psicodélica, sin abarcar todo lo demás que os he hablado de psicología y psicoterapia transpersonal, entonces una formación como más específica y también, digamos, que a nivel de titulación no podemos hacer ninguna titulación porque de hecho como todavía no es legal trabajar como psicoterapeuta psicodélico, tampoco sabemos cuáles van a ser los criterios o requisitos para ejercer, pero bueno, sí que va a ser una buena base, ¿no? Como una especie de un posgrado, un máster que va a dar a las personas que lo hagan unas buenas bases, aunque luego probablemente haya que profundizar más para que cuando esto se pueda empezar a hacer, digamos que esas personas que hagan esta formación, que sería más como os digo, un posgrado, máster, tengan las herramientas y el conocimiento suficiente como para estar bien posicionados, ¿no? Y esto lo vamos a anunciar próximamente, probablemente a finales de mes, de septiembre. Entonces, luego, y de hecho algunos contenidos se solapan con la formación de 3 años en psicoterapia, en psicología y psicoterapia transpersonal integrativa. Y luego están los cursos on demand, que de hecho hay la versión, digamos, grabada de este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica, que se quedó lo que es la teoría en un total de 10 horas, pues se puede comprar y visualizar en casa, cada uno a su ritmo, con acceso al vídeo y a al PowerPoint y a los artículos relacionados durante 3 meses. Entonces también hay esta opción ahora, sobre todo para las personas que no pueden a veces venir presencialmente o que incluso no les va bien hacerlo por Zoom, ¿no? También es más cómodo a veces pues, poder acceder al material durante más tiempo para poder visualizar varias veces el curso y poder como estudiarlo.
esta opción tenemos, la hemos abierto. Y bueno, esto sería un poco lo que os quería explicar hoy. No me quiero extender más para dejaros un poco de tiempo para preguntas, si tenéis alguna. Entonces voy a cerrar la presentación, voy a parar también la grabación para que también podáis hacer preguntas. Y bueno, en realidad no es necesario que quede grabada la parte de las preguntas, así que voy a pausar.